la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Piuco y Barina, Carolina del Norte. Como dije, el título es Derramamiento del Espíritu Santo y encontramos la lectura en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, háblanos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Hermanos, continúo con esa serie de sermones que comencé desde hace un buen tiempo atrás ya, lo cual nos hablaba acerca de la pasión de Cristo. En secuencia de todo eso, nos encontramos con este próximo evento que tomó lugar: el derramamiento del Espíritu Santo en aquel lugar llamado el aposento alto. Pero hay algo bien interesante con todo esto, hermanos. Nosotros siempre hablamos de Cristo Jesús, hablamos de los milagros, hablamos de su muerte sacrificial en el Calvario. Del Espíritu Santo no se habla mucho. Y quisiera hacer un pequeño recuento en cuanto a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Número 1, Jesús les había dicho a los discípulos, después de llamarlos a ese monte, cuando Él llevó a cabo la ascensión, que fueran a Jerusalén, precisamente al aposento alto, y que esperaran la venida del Espíritu Santo. Les dijo: vayan y esperen. Cristo Jesús, antes de eso, se había encontrado con sus discípulos y les había soplado y les había dicho: recibid el Espíritu Santo. Eso había tomado lugar solamente con los discípulos. Pero ahora Cristo Jesús les decía: vayan a Jerusalén, vayan al aposento alto, esperen. No les dijo cuándo iba a ocurrir, no les dijo cuántas personas iban a estar allí, solamente les dijo: vayan y esperen. Y lo que leemos es: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo:
oísteis de mí. Los discípulos tomaron rumbo hacia Jerusalén, lo cual era precisamente pasar el valle Cedrón, subir nuevamente por la entrada principal, que era la entrada de la puerta este, hacia el lugar donde estaba el aposento alto. Jesús les había dicho que serían bautizados, lo cual significa que iban a ser llenos, iban a ser saturados. La palabra bautizar significa totalmente ser sumergidos tanto por dentro como por fuera. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y se lo dice de la siguiente manera: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. También Cristo Jesús les había dicho que Él se tenía que ir. Incluso si no se iba, no podía venir el Espíritu Santo. Cristo tenía que desaparecer físicamente, corporalmente de la tierra, de sus ojos, para que venga el Espíritu Santo. Y Cristo se los había dicho. Les dijo: pero yo os digo la verdad. Dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Implicando de que Cristo Jesús se iba a retirar en cuerpo, pero la tercera persona de la Trinidad, lo cual es un solo Dios, iba a venir e iba a estar dentro de ellos y fuera de ellos. Por cierto, bautizar significa estar repletos, llenos, saturados, tanto por fuera como por dentro, del Espíritu Santo. Significaba que el cristiano iba a llevar el Espíritu Santo dentro, pero que cuando caminara también iba a caminar con Él. No podemos limitar al Espíritu de Dios en un solo lugar porque es omnipresente y está en todo lugar, tanto adentro como por fuera. Esos eran los indicios que estaba dando Cristo Jesús a sus discípulos, que Él se iría, pero vendría. Y luego Cristo les dice algo bien interesante: y voy a estar con ustedes. Se identificó Él como que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días, o hasta el fin del tiempo, o hasta lo último de la tierra. Se iba a ir corporalmente, iba a venir el Espíritu Santo, pero Cristo se identificó con el hecho de que Él iba a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, o cuando hablamos de la primera persona de la Trinidad, que es el Padre, es un solo Dios. Es cosa que Dios nos ha revelado y que nos va a explicar con mayor razón y detalle cuando lleguemos a su presencia. Lo otro que les dice Jesús a sus discípulos fue de que el Espíritu Santo les iba a enseñar y también les iba a recordar todas las palabras que Él, Jesús, les había dicho. Noten ustedes la labor del Espíritu de Dios. El trabajo del Espíritu de Dios era que nos iba a enseñar más aún todavía, y también nos iba a recordar todas las palabras que Jesús nos enseñó. Lo dice de esta manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando usted se recuerda de la palabra de Dios y cuando usted tiene ese impulso de hablar la palabra de Dios y le vienen los versículos como usted no se lo ha imaginado, que usted mismo se pregunte, dice: pero me venían los versículos como yo no sé de dónde, y tenía la facultad, la facilidad de expresión, el vocabulario, la elocuencia, porque el Espíritu Santo
estaba operando de la forma que Cristo Jesús lo dijo, de que Él le iba a traer a la mente, le iba a traer en el momento. Por eso que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, no preparéis nada, ni siquiera penséis lo que vas a decir. Solamente ponte a la disposición del Espíritu de Dios para que Él hable por ti. Ahora, de la abundancia del corazón va a hablar la boca, porque si su corazón está lleno de sapos y culebras, usted no quiere ni imaginarse lo que va a salir por su boca. Pero si en su corazón está lleno de amor, ternura, paz, alegría, benignidad y los 9 frutos del Espíritu, eso usted va a proyectar no solamente a través de sus palabras, sino que a través de sus acciones, a través de su mirada incluso. Un consuelo, una palabra de aliento. Interesante lo que Cristo Jesús le estaba diciendo a los discípulos. También les dijo de que recibirían, dice, poder. Que iban a recibir poder, dice, para predicar. Y lo pone de la siguiente manera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo me preguntaba cuando leía eso, ¿será que no habría poder si el Espíritu Santo no viene? Porque lo repite varias veces. Y después en el Nuevo Testamento Pablo lo menciona, que con todo poder del Espíritu Santo, dice, Él fue y predicó en diferentes lugares. Esteban predicaba con el poder del Espíritu Santo y redarguía los corazones. Claro, la gente no lo resistió y lo terminaron apedreando. Que sucedió eso con todos los discípulos, por cierto, excepto Juan. Pero la palabra del Señor nos dice entonces que es el Espíritu Santo el que nos da el poder. No nos da el poder la personalidad, aunque los psicólogos dicen que las personas que tienen más iniciativa propia son los de cierto carácter, cierto temperamento, los que son alfa coléricos, que son líderes innatos, diferentes a los que son pasivos, melancólicos, flemáticos. Pero ni aunque sea alfa colérico, va a tener poder en sí mismo. Hitler dijo, Dios en el cielo, pero yo aquí, en la tierra. Se identificó como Dios. Pero ¿sabe dónde está Hitler ahora? Si en esos últimos segundos, minutos de su vida, no aceptó a Cristo Jesús, él está en el infierno. Por eso que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña y es luz a nuestros pasos en la vida. La palabra del Señor dice, aquí lo leo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y comienza a agrandar, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo es que ellos iban a tener poder para predicar? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y los bautizara, los saturara, los llenara, los ungiera, pusiera el sello. Porque si no, arrancaron como antes, por temor y cobardía. Cristo Jesús les había dicho que sería el Espíritu Santo el que convencería al mundo de pecado. Por eso pongo ahí que sería el Espíritu Santo quien redarguiría al mundo. Una vez más, vuelvo a repetir lo de antes. El Espíritu Santo le iba a traer a la mente. El Espíritu Santo le iba a dar poder. El Espíritu Santo le iba a enseñar. El Espíritu Santo iba a convencer al mundo. ¿Qué iban a hacer los discípulos entonces?
si todo lo estaba haciendo el Espíritu Santo? Es exactamente como se los digo. El trabajo del Espíritu Santo era convencer al mundo, lo cual se resume en 3 palabras. Convencer al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio, lo cual mucha gente no entiende lo que significa eso. Pero si el Espíritu Santo convence a una persona de pecado, esa persona va a ser redarguida por su maldad, le va a llegar un peso de conciencia por lo que hizo, le va a llevar un cargo de pecado por las maldades que ha hecho, que no va a poder resistirlo y va a llegar a un quebrantamiento, a una catarsis, que se utiliza esa palabra en consejería, lo cual es un rompimiento de su alma, y va a tener tristeza y va a estar agobiado por el pecado que ha cometido. Pero para que una persona llegue a esas condiciones, que llegue a esa congoja, a esa tristeza, a ese desánimo interno de saber de que es un don nadie, que es un fracasado y que ha caído a lo profundo por sus pecados, de que está lejos de Dios, no puede llegar a esa condición por sí solo, porque no lo entiende, ni puede llegar ahí, dice la palabra de Dios, a no ser que, ¿saben quién? El Espíritu Santo, ni Jesús, porque cada uno de ellos tiene su trabajo en la labor de la divinidad. El Espíritu Santo convencerá al mundo de que son pecadores. Tú eres un pecador y comienza a sentirse esa persona con esa congoja y ese peso de conciencia. Luego lo convencerá al mundo de pecado, de justicia. ¿Cuál de los dos? Estoy convencido de pecado, de justicia, porque el único que nos puede justificar es Cristo. Para que un pecador llegue a esa condición de poder entender de que su justificación, Romanos capítulo 5, versículo 1, es a través de Jesús. Alguien tiene que ponérselo en la mente. Y más que mente, alguien tiene que entrar en el corazón, pero si es un corazón de piedra, ¿cómo puede recibirlo? Por eso que Ezequiel dice que Dios tomará ese corazón primero y lo cambiará por un corazón, dice, de piedra a un corazón de carne. Y después de haberlo cambiado dentro de ese corazón de carne, dice, voy a poner mi espíritu. Es la única forma. Pero el proceso no es personal. No es porque este pechito puede aceptar cuando yo quiera. No es así. Es cuando el Espíritu de Dios haya llegado a convencer a esta persona, hacerlo sentir mal por su peso de conciencia, lo cual se llama redarguir el corazón. Y luego dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia, obviamente a través de Jesús, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Pero ¿quién va a convencer a un hombre, hablando de forma genérica, hombre y mujer, de tal cosa? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no estuviera, nadie pudiera ser convencido. Usted no es capaz de mover ni usted mismo. Si a usted le cuesta venir a la iglesia, imagínense. Si a mí me cuesta levantarme por la mañana a orar, imposible. Solos no podríamos. Tiene que haber una fuerza mayor, lo cual Jesús le llamó, recibiréis poder. Wow, si Cristo lo dijo, ¿qué tipo de poder está hablando Jesús? Algo sobrenatural. Y dice también que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Déjeme decirle algo. Todos sobre la faz de esta tierra, a través de todos los siglos de la existencia humana,
todos los que lleguen al infierno van a saber por qué llegaron ahí. Van a estar totalmente convencidos por qué llegaron ahí. Hasta los que estaban a medio, sin convencer todavía. Señor, pero espérate, ¿no hablamos en lengua? Señor, pero levantamos las manos. Señor, pero trajimos diezmos. Señor, pero sanamos enfermos. ¿Qué les va a decir Jesús? Ahí les va a explicar. Si estaban a medias y no entendían por qué, porque mira, cuando yo estuve enfermo tú no me visitaste. Cuando tenía hambre no me diste de comer. Te metiste todo el dinero en los bolsillos, ni los diezmos los dabas. ¿Se da cuenta? Yo creo que Cristo va a ser bien claro con todo y cada uno de nosotros. Así que, hermano, cuando la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo lleva a cabo todo esto, es sorprendente porque ¿cómo lo va a llevar a cabo? Y ahí está el punto principal del sermón. ¿Cómo es que lo va a llevar a cabo todo esto? Número 1, primeramente debemos entender que les mandó, este Cristo Jesús, les mandó que esperasen por el Espíritu Santo. Les informó que serían bautizados por el Espíritu Santo. Les advirtió que Él se iría para que venga el Espíritu Santo. Les informó que serían enseñados por el Espíritu Santo. Les informó que recibirían poder al venir el Espíritu Santo. Y les dijo que el mundo sería redargüido por el Espíritu Santo. Me imagino que los discípulos habrán dicho, amén, perfecto. Está todo hecho por Dios. Es lo mismo que Dios le decía al pueblo de Israel, cuando le decía, vayan y tomen esa ciudad. Vayan y ataquen esa ciudad. Pero ¿qué le decía Dios primero? Pero yo iré delante de vosotros, arrasando con fuego, destruyendo, venciéndolos, pero ustedes tienen que ir a la batalla. Bien interesante es eso. Por eso que los judíos cuando llegaban al lugar de la guerra se encontraban con que precisamente ya Cristo, Dios, los tenía destruidos. Y ellos sencillamente tomaban los botines. Es algo parecido a lo que nos dice la palabra de Dios. Él lo va a hacer por nosotros. Por eso que yo pongo aquí, hermanos, que nada, absolutamente nada, se puede hacer sin la labor del Espíritu Santo. Esto es tan importante que el Espíritu Santo esté morando en el corazón del individuo, porque si no está morando, no va a entrar al reino de los cielos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Nicodemo era un hombre, dice la palabra de Dios, principal entre los judíos. Era un fariseo, para decirlo directamente. Era un fariseo aparentemente importante, instruido bajo los pies de Gamaliel, la mejor enseñanza de ese tiempo. Y dice la palabra de Dios, Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche. Jesús le dijo, de cierto, le estaba explicando a los hermanos de la escuela dominical que cada vez que la palabra de Dios se repite 2 veces o 3 veces, significa que esto es una información increíblemente importante. No es algo de que, de cierto te digo, no. La palabra del Señor dice que de cierto, escúchame bien. ¿Sabe por qué nos dice 3 veces de cierto? Porque cuando habla de 3 veces consecutivamente, habla únicamente de una expresión divina. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el número 3, perfección. Pero cuando se los dice humanamente, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, no puede, ni aunque quiera, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Respondió Jesús, de cierto, escúchame bien lo que te voy a decir porque esto es muy importante. Le está diciendo Jesús en otras palabras. De cierto te digo, el que no naciere de agua, todos nacimos de agua. Cuando nuestras madres se les rompió la bolsita, entonces
Nacimos de agua, eso se llama, eso es. De cierto te digo que el que no naciere de agua, usted tiene que nacer primero en esta tierra. Y segundo, y del Espíritu, con E mayúscula, del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Significa esto, hermanos? De que no solamente nos conformamos con haber nacido en esta tierra, pero el que quiere entrar en el reino de Dios tiene que nacer del Espíritu. Ahora, note que dice, no es que tenga que nacer en el Espíritu, sino que nacimos del. Porque yo nací de mi madre. Ustedes nacieron de sus madres. Pero al llegar a Cristo, nacimos del Espíritu. Si mi madre me hizo nacer, mi Dios, Espíritu Santo, me ha hecho nacer. ¿Logran entender ese concepto? Interesante, ¿no? Es algo extremadamente relacional, íntimo si se quiere. Yo nací de mi madre y de ninguna otra más en todo el mundo. Y he nacido del Espíritu Santo, de nadie más, en todo el universo, igual que usted. Y esa es una decisión divina. Si no logramos entender estas cosas a través del Espíritu Santo, no las vamos a entender por nuestra inteligencia o nuestro alto cociente. No podríamos entender la Biblia del todo. No podríamos entender el plan de salvación si no es a través del Espíritu Santo. No podríamos entender nuestra relación con Dios, que somos hijos y Él es nuestro Padre y Él nos ha adoptado o nos ha injertado o nos ha hecho nacer del Espíritu. No entenderíamos el sacrificio de Jesús en la cruz. No tendríamos ni la idea de lo que eso significó, lo cual es exactamente lo que pasa con personas que no tienen el Espíritu de Dios. No lo entienden. Allá Jesús lo que hizo, se inmoló a sí mismo. Total, ¿qué tiene que ver conmigo? No lo entienden, porque las cosas espirituales no pueden entenderse con el entendimiento humano, sino que se entienden con el Espíritu. Ni el que quiere entenderlo con el entendimiento va a poder, porque no se pueden. Y para poder entenderlo con el Espíritu, usted tuvo que haber nacido de Dios. Y Dios tuvo que ser su Padre. Si no fuera por el Espíritu Santo, no entenderíamos nada de la muerte sustitucionaria. ¿Sabe lo que significa la palabra esa? De que yo tenía que haber estado clavado. Y Él me sustituyó. Me dijo, tú no, tú tampoco, yo, por tu pecado, por tu maldad, por todas las cosas que te da hasta vergüenza decirlo. Tendrías que arrancar de la iglesia si llegas a mencionar uno de esos pecados. Se pondría roja tu cara. A lo mejor nunca más vendrías más. Por esos pecados, yo los tomo, yo los acepto, dijo Cristo. Y yo muero por ti, yo pago por ti, para que tú tengas una puerta abierta al reino de los cielos. Todo lo que usted sabe de Jesús, todo lo que usted entiende, usted dijo, tengo el don de discernimiento. Bueno, la honra y la gloria para Dios, porque los dones los dio, ¿sabe quién? El Espíritu de Dios. Tengo el don que algunos llaman, aunque pudiera ser un talento, de cantar, de tocar un instrumento. ¿Sabe quién se lo dio? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Si uno tiene un talento, tiene un don y no lo ocupa, entonces ya tenemos una parábola de parte de Dios, lo cual nos enseña lo que ocurrirá. Tomará su talento, tomará su don, se lo entregará a otro que tiene el deseo de trabajar en la iglesia,
que tiene el deseo de ir y predicar el Evangelio, que tiene el deseo de perfeccionarse, de buscar la santidad, de hacer morir la carne y vivir para el Espíritu, es muy simple. La palabra del Señor dice, el que no tenga el Espíritu Santo, pues pídalo. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. Y para terminar, si nos vamos al Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre vosotros. Estaba escrito en el Antiguo Testamento. Hasta que desde lo alto el Espíritu, dice, sea derramado sobre vosotros, entonces el desierto se volverá un campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en bosque. La justicia morará en el desierto. Y en el campo fértil habitará la rectitud. Este es un campo fértil. Esta iglesia es un campo fértil. Aquí mora la rectitud. Dice, la justicia morará en el desierto y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será, ¿qué cosa? La paz. ¿Hay paz en su hogar? ¿Hay paz en la iglesia? ¿Hay paz en su corazón? Porque de repente algunos de nosotros somos guerra ambulante. Vamos disparando por donde quiera que vamos. No nos pueden decir que el Señor te bendiga. ¿Qué? Si me han llamado. Y uno comienza. A mí me lo han dicho. Le he dicho yo, buenos días. ¿Qué tan bueno el día? ¿Por qué está tan bueno el día para ti? Entonces son guerras ambulantes. Dice la palabra del Señor, el producto de la justicia será la paz. ¿De qué justicia? La justicia de Cristo Jesús en tu vida. Tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Qué bonito es conocer el Espíritu de Dios. Wow. El que no lo tenga, pues pídalo. Y el Señor se lo va a dar. La palabra del Señor dice, pida de corazón. Pida creyendo. Pero esto es un milagro, hermanos. Esto es un milagro. Que una persona venga, un pecador, se arrepienta de sus pecados y venga al frente a una iglesia y diga, acepto a Cristo Jesús. Es verdaderamente un milagro que va a tener recompensa eternal. Que si no se lleva a cabo ese movimiento, ese paso, no va a haber recompensa, sino condenación eterna. Por eso, hermanos, el trabajo de cada uno de nosotros es todo lo que he explicado ahora. Porque el Espíritu Santo lleva a cabo eso y todo lo demás a través de usted. Usted es el que, y recibiréis poder y me seréis testigos. Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Motivémonos. Vayamos. Sirvamos a Dios. Cumplamos la gran comisión de ir y predicar en el poder del Espíritu Santo. Vamos a cantar ese canto. Quiero hablar en alta voz su nombre sobre cada corazón y cada ser. Que encuentro paz en su presencia. Vamos a la letra de este canto. Hablo Jesús. Quiero hablar en alta voz su nombre. Que caiga rota toda adicción. Declaro libertad y esperanza. Hablo
Somos libres en Cristo Jesús, hermanos. Toda cadena se rompe. Hay luz a través de Cristo. Vamos a hablar en alta voz sobre la ansiedad y el dolor. A cada cautivo por depresión, hablo Jesús. Su nombre es poder, su nombre sana. Aleluya. Es libertad, rompe cadenas, luz en tinieblas. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.